En este capítulo hablaremos del Domain Driven Design. Este es un acercamiento que intenta traer soluciones a básicos problemas frecuentemente vistos en el desarrollo de complejos sistemas de software. Para entender el DDD, debemos profundizar en algunos conceptos, como el Ubiquitous Language, lenguaje ubicuo, los Entity Value Objects, los Aggregate Roots y los Bounded Contexts. Comencemos explicándote por qué es tan importante este primer punto. El Ubiquitous Language. Uno de los mayores problemas que surgen durante el desarrollo de proyectos de software es la comunicación entre los desarrolladores y los expertos del dominio. Nosotros le llamamos expertos del dominio a aquellos dueños del negocio, al dueño de la tienda o a los business analysts. Los expertos del dominio tienen un amplio conocimiento sobre las reglas de negocio. Por el contrario, su conocimiento de la terminología técnica utilizada en el desarrollo de software es bastante limitado. Por otro lado, los desarrolladores entendemos y manejamos la terminología técnica. Sin embargo, habitualmente nuestro conocimiento sobre el dominio del problema es bastante limitado. La solución a este tipo de problemas es el proceso, la implementación del proceso para llegar a un lenguaje común iterativo, de tal manera que debemos ejercitar el lenguaje y pulirlo mediante su utilización, tanto en diagramas como en escrito, y especialmente en la comunicación verbal. Esto hará que el lenguaje vaya evolucionando y cambiando. Dichos cambios deben verse reflejados en el código, por lo que debemos ir factorizando dicho código para que refleje los cambios que se producen en el lenguaje. Para llevar a cabo la tarea de vincular el conocimiento del dominio a la implementación del modelo, disponemos de diferentes elementos: diagramas, casos de uso. Describiremos los elementos que son utilizados para modelar operaciones que pertenecen a un objeto concreto, entidades y value objects, y los elementos que representan actividades o acciones que pertenecen conceptualmente a más de un objeto. Al contrario de las entidades, los Value Objects representan conceptos que no tienen identidad, simplemente describen características, por lo tanto, solo nos interesan sus atributos. Los Value Objects representan elementos del modelo que se describen por el qué son y no por quién o cuál son. Pero ¿cómo implementar el Domain Driver Design dentro de nuestros proyectos.NET? Aquí te muestro una estructura de cómo aplicar estas capas. Primero tenemos una capa denominada Domain Model Layer, que significa capa. Tenemos otra capa de aplicación y tenemos otra capa de infraestructure. Comencemos explicándote la capa del domain. La capa de domain se caracteriza porque no debe tener dependencias con otras capas. Y lo que vamos a implementar en su interior, en el interior de estas capas, es el domain entities, los aggregate roots y los value objects. También es posible implementar los repositorios para las interfaces. Por otro lado, tenemos otra capa de aplicación, application. Este tiene una dependencia hacia el domain model y también tiene otra dependencia hacia el infrastructure layer. Vamos ahora a lo que es el infrastructure layer. Depende del domain model, o sea, hace una referencia hacia las entidades del domain y también actualiza la base de datos, dispara eventos para actualizar la base de datos utilizando el Entity Framework. Continuamos en el siguiente capítulo.